A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad. Aquí a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, al igual que en YouTube, donde subimos este programa luego de su emisión al aire. En YouTube estamos como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del licenciado Henry Llanes Suárez. Él es presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES. El Frente ha presentado hace algún tiempo un proyecto, ya nos va a explicar a Henry un poco más en detalle, de ley que está basado en varios puntos, como es el tema de la gobernanza, lo económico, el cumplimiento. Pero también el jueves 11 de julio pasado, en una carta dirigida al presidente de la República, Daniel Noboa, y al presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña Hurtado, presentan esta carta solicitando la renuncia de precisamente él, el doctor Eduardo Peña Hurtado. ¿A qué se debe esto? ¿A qué incumplimientos, digamos, o a qué declaraciones, por ejemplo, de parte del presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña? Muchas gracias, estimado David, un cordial saludo para usted y para la audiencia. El doctor Eduardo Peña empezó a hacer declaraciones públicas, ¿no?, que generaron un profundo malestar, preocupación, incertidumbre, tensión social, yo diría, en los trabajadores, en los afiliados activos, ¿no?, y también en los jubilados. En el primer caso, en el caso de los afiliados activos, ¿no?, cuando el doctor Peña aparece ante los medios de comunicación de manera reiterada, de que van a incrementar los porcentajes de aportación del 20.6 al 30%, tanto para los trabajadores como para los empleadores, ¿no? Sucede que de lado y lado resultó una reacción en contrario, tanto de los trabajadores como de los empleadores, porque se les implicaba a realizar un mayor porcentaje, claro, de contribución, de aportes al seguro social, y en una economía tan delicada, tan casi crítica. Casi un 10%, ¿no? Sí, casi un 10%. Es decir, un 10% más de aporte, que sí, termina siendo un 10% menos de ingreso dentro del, del rol, digamos. Así le afectaba claro, los ingresos a los trabajadores, y también le significaba al empleador aportar más, ¿no? Y entonces, y sobre todo para los trabajadores que están, digo usted, cerca de jubilarse, que les falta 5 años, 3 años, 2 años, 1 año para jubilarse, y entonces nos empezaron a llamar, ¿no?, que por favor, no permita eso, ¿no? Entonces, y fueron declaraciones en varios medios, no es que dio en algún medio y de pronto se malentendió, sino que fue en varios medios, en ruedas de prensa. Claro. Eso fue la primera cosa. La segunda cosa, él planteó el tema del incremento de los años de aportes. Usted sabe que actualmente 30 años de aportes, 60 años de edad, la persona ya se puede jubilar. Ya se puede jubilar. Entonces, pero él dijo, no, la propuesta es ir a 33 años, ir a 38 años de aportes, ¿no? Y en la edad de jubilación automáticamente va a subir. Entonces empezó a hablar de 65 años, después de 70 años o más, dijo él, 70 años o más. Entonces eran cosas que realmente empezaron a... Basado en que existe una mayor expectativa, claro, de vida. Exacto. No, pero, y es contradictorio, porque el INEC, que hizo el censo en el gobierno de Lazo, manifestó que el promedio de vida de los hombres es 74 años. Y de las mujeres es 80 años. Entonces los afiliados empezaron a llamarnos a decir, bueno, ya a esa edad que nos jubilemos 70 años, ¿no? Y para vivir 4 años de un promedio de vida según el INEC, ¿para qué tener ya? Como dice aquí, ¿no? Sí, cuando estemos camino al cementerio. Cuando estemos camino al cementerio, sí. Sí, porque aquí está la carta. Aquí está la carta, y aquí está el recibido, aquí está el recibido del Consejo Directivo del IES, ¿no? Desde el 11 de julio, hace 3 semanas. Así es. Entonces, claro, entonces ellos, fue toda esa preocupación. Entonces, eso era por el lado de los activos, ¿no? Nos quieren incrementar los aportes, nos quieren incrementar los años de aportación, nos quieren incrementar la edad de jubilación. Y claro, y luego la jubilación también en un promedio, sí, de los ingresos de toda la vida, no, claro, en los 5. La cuarta cosa, claro. Y esa es la cuarta. La cuarta cosa que también para ellos, ¿no?
porque actualmente, de acuerdo a la ley, se seleccionan los 5 mejores años de aportes, ¿no?, de sueldos o salarios, los 5 mejores años, ¿no? Y en esos, entre los 5 el promedio. Se saca el promedio de los 5 y con eso se calcula el pago de la pensión jubilar. ¿Qué proponía el señor Peña? El señor Peña que le propone es tomar en cuenta todos los años de vida del trabajador. Algunos cuando estábamos en Sucres, que va a ser posiblemente sueldos de 5 o 6 dólares. Sí, 4 dólares, claro. Por supuesto. Claro, entonces le echaban abajo el pago el promedio de la pensión para el pago el promedio de la pensión de todos los años de vida. Al tomar en cuenta todo ese tiempo, prácticamente aplanaban el promedio, echaban hacia abajo el promedio. Y entonces significaba que el trabajador se va a jubilar con una jubilación. Pero ¿a qué responde? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué estas declaraciones? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿O eso viene desde Augusto de la Torre, ¿no? Viene desde Augusto de la Torre, de que el fondo de pensiones se va a descapitalizar, que no va a haber recursos para pagar a futuro las pensiones jubilares, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros les respondimos, han manejado tan mal el seguro, porque esto ha estado en manos del gobierno, han manejado tan mal al seguro social y que ahora les van a responsabilizar de este manejo abusivo, crítico y de corrupción del seguro social, les van a responsabilizar a los trabajadores. Van a trasladar el tema de la crisis hacia los trabajadores, hacia los afiliados. Y dijimos, no, el tema es, eso no tiene justificación. En vez de hacer la reestructura que hay que hacer en el seguro social para eliminar la corrupción, ¿no?, para evitar que se hagan inversiones tan malas, ¿no?, en perjuicio de la institución y de los afiliados y los jubilados. Las prestaciones a los familiares de los afiliados, por ejemplo. Una serie de cosas. Por ejemplo, digo usted, como nosotros hemos dicho, el seguro social se lo ha manejado como un botín político, ¿no? Se lo ha manejado al vaivén de los cambios de gobierno. Caja chica, además. Sí, como caja chica, ¿no? Y el tema de manejar el seguro social al vaivén de las ofertas electorales y del clientelismo político, ¿no? Todo esto ha manejado tan mal los gobiernos, ¿no? Han utilizado estas herramientas políticas demagógicas para captar votos, ¿no? Y entonces, pero las consecuencias, la afectación ha sido al seguro social, a los afiliados, a los trabajadores. Entonces dijimos, en vez de hacer estas correcciones que hay que hacer, por ejemplo, el haber creado prestaciones médicas sin el debido financiamiento, ¿no?, que aproximadamente actualmente son 2.250.000 personas, hijos de los afiliados hasta los 18 años. Es una ¿De un total de cuántos? De 3,5 millones. O sea, sí, son mayores en cantidad de números las prestaciones a los cónyuges e hijos que al propio afiliado. Allí hay dos antecedentes. El director general del IES, el doctor Ángel Loja Llanos, en la comisión de la Asamblea Nacional, en febrero del año 2020, él dijo que en el año 2019 se habían atendido a 9 millones de personas. De los 9 millones de personas, solo 3 millones habían pagado sus aportes y 6 millones no pagaron. O sea, 6 millones de personas, el 70% prácticamente, recibieron atención médica en el Seguro Social sin costo. Cuando yo le pregunté al director general del IES, y bueno, si el Estado no transfiere los recursos, como no ha transferido, ¿de dónde sacan los recursos? ¿De dónde sacan los recursos para atender esa prestación? Del fondo de pensiones. Es decir, del bolsillo de los afiliados. O sea, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del fondo de pensiones, ¿no? ¿Y eso es culpa de los afiliados? ¿Es culpa de la edad de vida? Es culpa de como mencionan, que el promedio de vida se ha incrementado, claro, y que otra cosa más suelen utilizar en el discurso. Entonces, ¿es efecto de eso o es efecto de este otro? Y el IES está quebrado, va a explotar, eso es lo que nos dicen. Exacto. Entonces, y tenemos en 2 años esto va a desaparecer si no cambiamos. Ese es el discurso. Luego sucede que el doctor Paul Granda, cuando estaba de presidente del Consejo Directivo del IES, él mencionó que para atender esta prestación, solo de los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años, tenía un impacto en el presupuesto del Seguro Social de $300 millones al año. 300 millones de dólares al año venían sacando del fondo de pensiones del bolsillo de los afiliados. Entonces, esa prestación se puso en vigencia en el año 2010. Entonces, nosotros multipliquemos 300 millones de dólares al año por 14 años, porque estamos en 2024. Se han sacado de allí 4.200 millones. 4.200 millones de dólares. ¿De dónde? Del bolsillo, poniendo en riesgo. Y poniendo en riesgo. No, ahí dice, ahora te quiero incrementar la edad de jubilación. Ahora te quiero incrementar los aportes, ¿no?
ahora te quiero incrementar los años de aportación, ahora te quiero aplanar el promedio tampoco hay incentivo de trabajo abajo para que exista, digamos, un mayor ingreso de los afiliados, claro. Digamos, o sea, entonces, no hay empleo joven. Entonces este discurso del señor Eduardo Peña prácticamente contradice principios constitucionales, ¿no? Esos pronunciamientos tienen un carácter regresivo, y los derechos sociales y los derechos de la seguridad social no tienen carácter regresivo, ¿no? Los derechos sociales y de la seguridad social contemplados en la Constitución de la República, se dice que son imprescriptibles, que son inalienables, dice la Constitución, que son imprescriptibles y que son inalienables y que no tienen un carácter regresivo. No se puede causar un daño material, dice, no se puede causar a los derechos, ¿no?, sociales y la seguridad social, no se puede afectar ni formalmente ni materialmente, dice el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República. Pero ahí no se queda la cosa. Y viene por el lado de los jubilados, ¿no? Dice el señor Peña, estructuró un discurso que dice, no, en el Ecuador somos muy generosos, como que la plata fuera de él. La plata es de los afiliados. Entonces, pero claro, en el mundo de las ideas se puede manipular y están acostumbrados a manipular. Entonces decía, aportamos 12, somos generosos los trabajadores, digo, los ecuatorianos, que los afiliados al Seguro Social aportan 12 salarios, pero reciben 14. Claro. El seguro está siendo muy generoso. Sí, como que el seguro también fuera una fábrica de hacer billetes. Queriendo eliminar el 13º y el 14º. El seguro tiene plata porque aportan los trabajadores, porque aportan los empleadores. Si los empleadores y los trabajadores no aportaran, el seguro tiene plata. Entonces el billete, para hablar en palabras así cotidianas, el seguro tiene el billete porque aportan los trabajadores, porque aportan los empleadores. Entonces dice, en ese sentido la reforma es eliminar el 13º sueldo de la remuneración, la 13ª pensión jubilar en términos correctos. La reforma va por eliminar, dice, la 14ª pensión jubilar, dice el señor Peña. Entonces eso causó otro malestar, en cambio, a los jubilados. ¿Y él puede tomar estas determinaciones en conjunto con el directorio o cómo es? Porque ahorita son, claro, declaraciones, claro, ¿no? Todavía ventajosamente. Una reforma de esa pasa por la Asamblea, yo no creo que vaya a pasar. Y después a la Corte Constitucional, porque le puede decir, oiga, estos derechos no pueden ser regresivos. Exacto, exacto. Y entonces sucede que allí el señor Peña no había leído dos disposiciones de carácter, una de carácter legal y una de carácter resolutivo, de resolución. En el caso del carácter legal, el 236 de la Ley de Seguridad Social que le mencionamos aquí en esta carta, porque es una carta fundamentada, es producto de una carta pública que lo hicimos también y que le enviamos al señor Presidente de la República. Todo esto está bien fundamentado. ¿Ya? Aquí está todo el documento bien fundamentado, que lo presentamos al señor Presidente. Y que a propósito, y hay que hacerla pública, porque seguramente la tienen reposando sobre un escritorio. Eso le iba a decir, y como es característica en la presidencia del señor Daniel Noboa, no contestan, no responden. Ni por TikTok. Creo que la ponen en el tacho de la basura. Pero nosotros nos gusta insistir. Nosotros somos constantes, ¿no? Nosotros somos permanentes. Muy bien. El señor Peña no había leído el artículo 236 de la Seguridad Social. El artículo 236 de la Seguridad Social dice que el Seguro Social pagará la 13ª y 14ª pensión jubilar en un caso en el mes de abril y en el otro caso en el mes de septiembre. ¿Ya? Y entonces, mes de septiembre y mes de diciembre, ¿no? 13ª, 14ª, ¿no? Y entonces no había leído esa disposición del artículo 236 de la Ley de Seguridad Social, y un compañero jubilado nos decía, sería de comprar una ley de la Seguridad Social para enviarle al doctor Peña y ponerle con resaltador que lea el artículo 236. Muy buena sugerencia de este compañero, por supuesto, ¿no? De este compañero jubilado. Claro, porque parece que no ha leído, no conoce. Y luego y está sentado en el máximo puesto. Exacto. Y luego venía, hay resoluciones desde los años 70, en donde a través de una resolución, de un decreto ejecutivo, el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara dispone que de los aportes del afiliado y del empleador, y un porcentaje que es el 0.75, le decimos aquí en la carta, es el 1.75, 1.71, ¿no? Ya, y luego hicieron un ajuste del 0.05 a la resolución, al decreto ejecutivo del general Guillermo Rodríguez Lara, para que mensualmente del aporte del trabajador y del aporte del empleador se crea un fondo
para pagar la 13ª y 14ª pensión jubilar. Es decir, se la vaya financiando mensualmente de lado y lado, por el lado de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, esto voy separando para el 13º y 14º, y eso estaba para cuando se reglamentado, jubile, normado y todo. claro, para que cuando se jubile el trabajador. Entonces, eso le decimos en esta comunicación al señor Peña. Entonces, el señor Peña ha empezado a decir que esto lo dijo para que sea de manera voluntaria, en el caso de los trabajadores, en el caso de los jubilados no ha hecho nada, esto no tenía carácter obligatorio, esto no era una cosa que quería impulsar el gobierno. Entonces modificó el discurso cuando ya vio que había una reacción en contrario de parte de los afiliados y de parte de los jubilados. Así que en definitiva, queridas amigas, queridos amigos, no, con ese discurso no se va a modificar, por lo que acabamos de decir, la ley de seguridad social, y no se va a echar abajo todas las conquistas que han venido hasta aquí para los afiliados y para los jubilados. Y hablando de conquistas, licenciado Llanes, esto que me entrega, que es ya en el registro oficial, la ley reformatoria, la ley de seguridad social y la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha sido impulsado además por ustedes, ¿no?, a través del Frente Nacional por un Nuevo IES. ¿Podemos llamar que esto es una conquista? ¿Es algo que viene en favor de afiliados y jubilados? Sí, primero que es la primera, digamos, el primer hecho en el Ecuador, en la vida republicana del Ecuador, que nace un proyecto de ley, una reforma de ley desde la iniciativa ciudadana. Nunca en el Ecuador se ha hecho eso. En casi 100 años de la vida republicana. Estoy hablando de 1830. Y entonces desde allá acá no ha nacido una ley desde la iniciativa ciudadana con el objetivo de reformar el marco jurídico del Ecuador. Y nosotros es la primera vez. Entonces el hecho que queda ya un testimonio, queda un ejemplo para las ecuatorianas y ecuatorianos que a futuro, cuando quieran impulsar reformas de ley o reformas constitucionales, depende del nivel de organización y de los casos que sean críticos. Por ejemplo, una de las cosas que se debería hacer es, por ejemplo, una reforma al sistema judicial para depurar la corrupción en el sistema judicial, para darles, y también al sistema de seguridad, para darle seguridad al Ecuador, para darle seguridad a las ecuatorianas y los ecuatorianos. Mire, por ejemplo, allí hay gente que está comentando y nos dice, mire, ¿por qué no impulsar una reforma de esa naturaleza desde la iniciativa ciudadana? Yo les he dicho, si hubiese apoyo, encantado a hacerlo, porque yo creo que hay que reformar esos dos sistemas, tanto el sistema judicial como el sistema de seguridad. Y lo tercero, que simplemente que también la gente menciona, dice, por ejemplo, el tema político, ¿no? O sea, llegar ahora se van a incrementar el número de asambleístas, parece que vamos a ir a 150 asambleístas, después serán 200, después serán 300, no. Nos va a tocar buscar otro edificio, el estadio de Atahualpa puede servir tal vez para lograr la asamblea. Y partidos políticos en el Ecuador, 300 partidos políticos, cuando deberían haber 5 o 6 organizaciones políticas, pero no 300 como hay ahora. Entonces la gente pide, ¿por qué no? ¿Por qué dicen no se impulsa una reforma constitucional y legal? Para, por ejemplo, para regular esto, para ponerle requisitos a los asambleístas. Claro, porque tiene que nacer de la ciudadanía, porque los partidos, ellos contentos, felices. Ellos no lo van a hacer. Por supuesto. No lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, dicen, hacer que dicen los asambleístas tengan por lo menos estudios de tercer nivel, que vayan al Parlamento los que tienen que ir, abogados especializados en materia constitucional, en derecho público, politólogos, sociólogos. O sea, y si las otras profesiones quieren ir, por ejemplo, al Parlamento, deben tener por lo menos un diplomado en ciencia política, ¿no?, en sociología política, en derecho constitucional, porque lo que un parlamentario lo que va a hacer ya son leyes, ¿no? Y lo que va es a fiscalizar. Entonces, por ejemplo, hay sugerencias como esas, ¿no? Hay sugerencias, por ejemplo, que en el sistema de seguridad, en el sistema judicial, por ejemplo, se impulsa la cadena perpetua, porque hay individuos con alma demoníaca, con alma cruel, con alma infernal, que salen a la calle a matar. Entonces no pueden andar sueltos. Ellos tienen que estar guardados para toda una vida en alguna parte, pero no pueden estar en la calle. Entonces la gente, por ejemplo, reclama eso. Entonces, a propósito de la reforma que hicimos, ¿no? Entonces, esta reforma, querido David, está basada en los 3 puntos además que hablamos al inicio, ¿no? Gobernanza, lo económico y el cumplimiento. De obligaciones. ¿Cuáles son las partes más importantes constituciones? En el primer caso, no logramos lo que queríamos nosotros, o sea, tener en la gobernanza 5 miembros en el Consejo Directivo del IES, porque bajo una manipulación ideológica, de engaño y de mentira, confundieron a los medios de comunicación, a la opinión pública, les indujeron a error a la opinión pública para que diga cosas disparatadas antes que lo real.
Entonces, ¿qué sucede? Que lo que logramos aquí es una cosa muy importante, de que el representante de los afiliados, ¿no? y jubilados, ¿no? sea elegido por los afiliados, sea elegido por los jubilados, porque antes se los designaba a dedo, claro, a través de un colegio electoral. Eso se logró. Ese cambio se logró. Ajá. Antes lo hacía a través de un colegio electoral, tanto para los asegurados como para los empleados, ahora ya no. Ahora, en un caso, son los afiliados y jubilados los que tienen que elegir a su representante a través del sufragio, de manera voluntaria, y en el caso de los empleadores, son los empleados que tienen que elegir a su representante. Elecciones universales. Elecciones de los afiliados y jubilados. Los afiliados y jubilados nos van a llamar en algún momento, y a los jubilados a elecciones, y sí, votamos por un representante. Sí, porque podríamos decir elección universal del seguro universal obligatorio. Porque no es del país, correcto, no es de la sociedad ecuatoriana. En el tema de económico, por ejemplo. En el tema económico, por ejemplo, nosotros propusimos para que se transfieran acciones del Banco del Pacífico al Seguro Social como parte de la deuda, que es enorme, que supera ya hoy en día más de los 11.500 millones de dólares. También propusimos para que el Seguro Social sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional, para que el Banco del IES sea un banco del previsto. No logramos eso, pero ¿qué logramos? Por ejemplo, ahora logramos, a través de la reforma que está aquí, por favor, sí, en esta reforma nosotros logramos dos cosas muy importantes. La una, por ejemplo, de que en el plazo de 4 meses, ya está corriendo el plazo, se firma un convenio de pago entre el Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 4 meses, para que la deuda se pague en el plazo de 10 años, desde anualmente. El 22 de julio que se publicó en el registro social, está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo para el caso del convenio. El caso de la deuda tiene que pagarse a partir del año 2025. Del 2025, tiene que pagarse de manera anual. La deuda, perdón, Henry, la que tiene el Estado con el Seguro Social. Con el Seguro Social. Que actualmente supera los 11.500 millones de dólares. Y se bloquea de alguna forma que vuelvan a coger los dineros de ahí como caja chica. Porque no vaya a ser que vuelta cogen y comienzan a pagar con lo mismo. Es que en la parte económica, aquí están las disposiciones, querida audiencia, aquí están. Ya. En un caso, decimos, el Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 4 meses, tienen que firmar un convenio de pagos en donde esté estipulado un cronograma. Ese plazo ya está corriendo para el señor Eduardo Peña. Ya, ese plazo de los 4 meses ya está corriendo. Y ese cronograma arranca desde el 25. Desde el año 25 para pagar la deuda que actualmente supera los 11.500 millones de dólares. ¿Qué logramos con eso? 2 cosas. Primero, con eso evitamos que se descapitalice el fondo de pensiones. Y segundo, le garantizamos la jubilación, el pago de la pensión jubilar a los actuales jubilados y a los que vengan en el futuro. Porque ya no se lo va a descapitalizar. Con eso podemos garantizar buena salud para el IES, para que sus jubilados reciban su pensión a tiempo, 13º, 14º. Y también para los que vengan a futuro. Vuelvo a repetir, y con esto, porque aquí en la reforma está que el seguro, por un lado, el Estado no puede, por un lado, entregar menos de lo que estipula la ley. No puede entregar montos inferiores, cantidades inferiores a lo que estipula la ley. ¿Ya? Y lo segundo, en el presupuesto que tiene que transferir, en el presupuesto anual del Seguro Social, debe constar también el pago de la deuda a partir del año 2025 que tiene que cancelar el Estado. Entonces tenemos 2 cosas, ¿no? Para garantizar el pago de las pensiones jubilares de estos y los que vengan. ¿Ya? Por un lado, no se va a permitir a partir de esto que se descapitalice el fondo de pensiones, se va a evitar que se genere, digo usted, un lucro cesante, porque al sacar fondos de la línea del fondo de pensiones se crea un lucro cesante, entonces eso ya no se va a dar. Eso ya es bueno. Eso es bueno porque entonces se va a sanear el manejo de las finanzas en el Seguro Social. Y finalmente está aquí una disposición, porque también pensamos en el manejo institucional. En el plazo de 6 meses tiene que implementarse un plan de carrera en el Seguro Social, que tenga un manual de cargos, que tenga un manual de funciones, que tenga un perfil profesional. Eso con el fin de llegar a qué? A racionalizar. A racionalizar. El manejo del personal en el Seguro Social, mi querido David. Hay otras cosas más que quisiera, querido David, hacerlo en otra ocasión, pero el tiempo se nos queda porque estamos ya enviando las comunicaciones al Consejo Nacional Electoral, que me gustaría en otra ocasión hablar sobre esto, porque la reestructura y la implementación de
de la elección, tanto de los afiliados como los empleados, ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que acelerar para que se dé ese cambio. Podemos hablar en otra ocasión, me quedo avisado. Por supuesto, por supuesto. Estimado Henry, hoy se nos acaba el tiempo, pero siempre es grato contar con el aporte de alguien que ha luchado por el tema del seguro social. La anterior ocasión hablábamos de que el seguro social, nosotros, todos los que somos afiliados, pensamos que es del Estado, que es del gobierno, y realmente es nuestro, y por eso no luchamos. Usted lo ha hecho en compañía de otras personas que están apersonadas, de muchos jubilados, y se ha logrado cosas que son pequeñas, pero creo que son grandes pasos en favor del IMSS. Hospitales, centros médicos, terrenos, edificios, casas, el equipamiento médico, todo eso es adquirido con la plata de los afiliados. Así es. El mismo Hotel Quito, que se lo regaló. El pago de sueldos con plata de los afiliados. Así es. Muy gentil, Henry. Gracias, claro. Gracias. Amigos, ha estado con nosotros el licenciado Henry Llanes Suárez, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES. Nos ha hablado acerca del pedido de renuncia que solicitaron al presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado, y sobre esta ley de reforma a la seguridad social que ya está puesta en el registro oficial y que tiene, dentro de lo que se buscó, dentro de lo que se peleó, dentro de lo que ellos estructuraron, porque es una iniciativa ciudadana, creo que en gran parte se la logró aprobar. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.